SER Podcast. Como el humo al aire que no podrá volver, me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré. No me canso de escuchar esta interpretación de Volver a Volver, la interpretación de la Ferni. Sí, qué bonita, ¿eh? Es maravillosa. Increíble, qué voz la Ferni. Sí, la verdad que sí. Daria Danti, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lourdes? Muy bien. Ya saben que Daria Danti nos acompaña este verano para traernos esas historias familiares que esconden en su intimidad familiar las huellas y las cicatrices de eso que llamamos historia con mayúscula. Y fíjate, Darío, sin ir más lejos, estos días con la crisis humanitaria en Ceuta, no puedo evitar pensar en esas miles de familias que ahora mismo están siendo marcadas para siempre por un drama tremendo como es la desigualdad entre el norte global y el sur de nuestro planeta y esas migraciones forzadas pues por el hambre, por la falta de futuro. ¿Cómo eso les va a marcar? Como nos ha marcado a nosotros, claro. Otras migraciones en otro momento provocadas pues por las hambrunas o por la guerra civil o por la Primera, la Segunda Guerra Mundial, por las dictaduras en América Latina. ¿No? Y nos olvidamos que eso nos ha marcado por generaciones y generaciones y está bien recordarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso hay que conectar siempre con los abuelos y con los padres para poder mantener esas historias, ¿no? Claro que sí. Te cuento, mira, hoy te traigo, primero saludo a todas las oyentes, hoy te traigo una invitada especial. Déjame antes de presentar a la invitada. Como si fuera tuyo el programa, Lourdes. Gracias, qué amable. No, déjame que agradezca en primer lugar todas las historias que nos están llegando de oyentes que nos cuentan cómo su trama familiar está pues muy estrechamente imbrincada con acontecimientos históricos. Total. Que casi en algunas familias, casi la historia familiar, los cuadernos de historia familiar son como la historia del siglo XX. Sí, es tremendo. Y hemos pensado que con esos cachitos de historia que nos están compartiendo todos ustedes, vamos a hacer el último programa como una especie de mosaico, de patchwork, para armar lo que podría ser o debería ser un cuaderno de historia y de memoria colectiva, ¿no? Claro, también. Que se debería estudiar en los institutos, en los colegios, la historia con esas piezas de mosaico, esas teselas que forman parte de las historias familiares, ¿no? La verdad que sí, porque cada una de las que nos mandan sirve para 20 programas, ¿no? Exacto, darían para llenar, varias temporadas. Sí, pero lo de hacer un mosaico me parece, precioso y aparte necesario, ¿no? Lo vamos a hacer con estas historias familiares atravesadas por estas aventuras, a veces desventuras, casi siempre, porque lo que te mueve a irte de tu terruño, de tu país, normalmente es algo que no... Suelen ser tragedias, ¿no? Suele ser algo negativo. Bueno, ahora sí. Haz los honores para la invitada de hoy. Te cuento, mira, hoy traigo a una invitada especial porque nació en México, pero vive en Granada, trabaja para Oxfam, luchando contra la pobreza, por cierto, y la desigualdad, pero no viene a esto, sino que viene en realidad a contar la historia de su padre, que estuvo marcada por los autoritarismos, las guerras del siglo XX en Europa, pero también en Latinoamérica, así que nuestra invitada de hoy se llama Silvia Koniecki. Silvia, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme compartir también un cachito de historia familiar. Fíjate, yo decía que la historia familiar de muchas familias podría ser como la enciclopedia del siglo XX. Tal cual, y en el caso de tu padre, Dieter Koniecki, es así tal cual, porque es que yo creo que ya nació en un momento muy concreto y crucial de la historia de Centro Europa, ¿no? Cuéntanos, Silvia. Así es, él nació en el año 31 en una zona que ahora es Polonia, Baja Silesia, y en el año 33
es cuando asciende Hitler en el poder, o sea, tenía 2 años. Entonces, como muchos niños alemanes, crece en ese autoritarismo y pasa por las juventudes hitlerianas, ¿no? Claro, como Wintergrass, ¿no? Sí, total, sí. Lo cuenta muy bien la figura de Wintergrass. Tal cual, que también es polaco, ¿no? Bueno, digamos que tiene una historia muy similar, sí, ¿no? De claro. Silesia también. Sí. Qué curioso. Mi abuelo estuvo en las 2 guerras mundiales y mi tío, que es 4 años mayor que mi padre, pues también estuvo en la segunda. Claro, y a tu padre le tocó encima, un poco también como que hablábamos de Wintergrass, ser un niño de esos que reclutan, ¿no? Al final de la guerra, pero le toca también la devastación total del territorio alemán, ¿no? Digamos, la caída de Alemania, ¿no? ¿Qué pasa ahí con tu padre y con la familia de tu padre? Totalmente, él tiene 14 años cuando termina la guerra y se convierte en uno de los tantos refugiados que desde lo que era Alemania del Este tiene que huir hacia Alemania Occidental, ¿no? Y bueno, pues sobrevive un poco de todo, que atraviesa campos minados con mi abuela, que huyen juntos, van a diferentes campos de refugiados y está a escasos kilómetros del bombardeo de Dresden, ¿no? Donde había muchísimos refugiados en ese momento. Recordemos que el bombardeo de Dresden es uno de los episodios más sangrientos. Más ¿no? sangrientos y quizá menos conocidos porque es una masacre que perpetraron los aliados. No sé aliados. Si fue la aviación británica. Sí, sobre civiles. Sobre civiles, una ciudad que en ese momento ya no tenía ningún tipo de valor estratégico, creo, ¿no? Kurt Vonnegut, el Matadero 5, gran escritor americano, él fue sobreviviente de ese bombardeo. Sí, de ese bombardeo, ¿no? Terminada la guerra, Silvia, y ya dividida Alemania en dos, bajo pues la occidental bajo pues eso, la influencia de los Estados Unidos, de los aliados, y la otra la oriental, la soviética, ¿no? Sí. Él ya está en una edad que le toca estudiar y ya estamos ubicados en plena Guerra Fría y además él está en el epicentro de ese telón de acero, ¿no? De este conflicto. Sí, él estudia en Bonn, que es la capital provisional durante muchísimas décadas, durante varias décadas, y entonces se va involucrando en política y se convierte en uno de los dirigentes de las Juventudes Liberales Alemanas, ¿no? Y durante ese tiempo pues ya tiene mucho contacto con personas activistas de América Latina, de África, también con personas judías con los que intenta también pues cambiar esa percepción que fue tan impregnada en la sociedad alemana sobre la población judía, ¿no? Claro, la desnazificación, ¿no? De alguna manera. Sí. Oye, y él incluso en el 61, cuando construyen el muro de Berlín, el famoso muro, estaba también, le pasó algo también durante esa época, ¿no? Sí, él se traslada a hacer el doctorado a Berlín, pero él era de un grupo de personas, de dirigentes estudiantiles, que defendía algo que era muy incómodo, pero para ambas partes, que era abrir vías de diálogo entre las dos Alemanias, ¿no? Y entre los dos bloques. Y entonces eso generó muchos recelos, estaba haciendo una tesis doctoral un poco en ese sentido, y justo antes de que se construya el muro, lo llaman, era en enero, lo llaman a una parte de Alemania Oriental y lo secuestran. Lo secuestra la Stasi, la policía militar de Alemania Oriental, y desaparece. En un principio nadie sabe nada de él y empiezan a preguntarse dónde está, no se ponen en contacto, entran en su piso, lo encuentran ordenadísimo, cosa que era muy rara, y entonces ya empiezan a sospechar que algo ocurre. Y después ya sale a la luz que lo habían acusado de ser espía y lo condenan a 10 años por espionaje y lo llevan a una cárcel checoslovaca. Wow, qué duro, ¿eh? Pero bueno, ahí de todos modos sale antes, ¿no? ¿Por qué logra salir antes de la cárcel tu padre? Sí, hubo bastante presión, hubo varias manifestaciones en Alemania Occidental para la liberación, y empieza a movilizarse también políticamente. Willy Brandt juega un papel muy importante en su liberación y fue el segundo caso de Amnistía Internacional. Entonces, en lugar de quedarse 10 años, lo sacan a los 6.
Aquí algo que jugó en su contra es que no fuera espía, porque en ningún momento lo intercambiaban, como en los intercambios de espías. Es que el famoso puente de los espías, ¿no? Decir, como la película, claro. Qué curioso, ¿eh? Bueno, o sea, él decía que también menos mal que no le intercambiaron, aunque se hayan comido 6 años de su vida, pero eso hubiese supuesto un estigma a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Que hubiese sido un reconocimiento de un espionaje que él no perpetró, ¿no? Claro, qué fuerte. Y te hago una pregunta porque, bueno, luego ahí logra salir, pero él no se queda en Europa, ¿no? Cuéntanos a dónde se va y qué empieza a hacer ahí. Sí, él una vez que sale, un poco que también necesita quitarse de en medio y entonces decide irse a México a volver a investigar una cosa totalmente nueva, que era la influencia del anarquismo en la Revolución Mexicana. ¡Wow! ¡Qué temazo, eh! Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí se pone en contacto con él la Fundación Friedrich Ebert, que era socialdemócrata, y lo convierten en el representante de la fundación ahí en México. Y ahí se pone a trabajar muy activamente con toda América Latina, una América Latina, bueno, pues de finales de los 60 y mediados de los 70, muy movidita también, ¿no? Bueno, recordemos que en el 68 fue la famosa y triste matanza de estudiantes en México, ¿no? Claro. Sí, y bueno, oye, Silvia, ¿no nos cuentas un hecho fundamental que ocurrió también en México, que es que conoció tu madre? Claro. Y gracias a eso estamos hablando hoy contigo. Es verdad. Sobre Dieter, tu padre. Otra aventura, ¿no? Eso fue otra pantalla. Eso es verdad. Se conoció pues a una mexicana y tuvo 2 hijas. Mi hermana mayor, Angélica, y yo. Y oye, estamos hablando de, a ver, tu padre que nace en una época en pleno ascenso del nazismo. Padece y sufre en primera persona los efectos de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que supone para los perdedores ese deambular por campos de refugiados, de rehacerse. Luego la Guerra Fría, él estaba en el meollo de la Guerra Fría, con Alemania, esa frontera de Centro Europa, y el muro apuesta por algo que en ese momento era casi anatema, que era el diálogo entre los dos bloques, y por eso es secuestrado, metido preso. Luego se va a otro avispero, a darle otra patada a un avispero, que es América Latina, en esos años de gestación de lo que luego se denominó y supimos que se llamaba Operación Cóndor. Claro, con toda la represión a los movimientos revolucionarios, claro. Y como no tenía bastantes movidas, decide trasladarse a España, en un momento también complicado y convulso de este país. ¿En qué momento cruza el charco? Pues él cruza el charco, la Fundación Ebert le propone trabajar hacia una transición en España que ya se veía venir, y llega a España 3 días antes de la muerte de Franco. Madre mía, de verdad tu padre, qué oportuno, es que debería haber sido corresponsal periodístico. Llegaba en el momento preciso, ¿no? Es que hasta nació en el momento preciso. Para contarlo todo. Total, le das una corresponsalía y lo tienes todo apañado. Ya te digo. Sí, bueno, él era una persona muy poco alemana cuando uno piensa en el prototipo del alemán, porque bueno, una persona que se adaptaba muchísimo a las diferentes situaciones, etcétera, y siempre estaba como una necesidad de cambiar la realidad, ¿no? Aquí, si me permitís, a mí algo que yo creo que me inculcó sin querer, ¿no? Que es que él no solo vivió momentos históricos, sino que como que se negó a dejarse definir por ellos, ¿no? Nunca se quedó atrapado en una identidad de víctima, nunca se dejó llevar por el resentimiento. Entonces nos inculcó mucho ese pensamiento crítico y, eso sí, ¿no? Una desconfianza frente a cualquier forma de autoritarismo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pasa 6 años en la cárcel por defender el diálogo y, sin embargo, bueno, pues se traslada a España a apoyar una transición que se basa, bueno, con todas las críticas que podamos ver, ¿no? En perspectiva histórica, pero que se basa precisamente en el diálogo, ¿no? Pero es curioso porque es de un lado un socialdemócrata en un país que venía de una dictadura fascista, en donde no hacía mucha diferencia entre la Unión Soviética y la socialdemocracia, ¿no? O sea, que tiene que haber sido complicado, ¿no? Todavía estaba la ultraderecha matando en España, ¿no? En aquellos 70, ¿no? Totalmente, sí. Bueno. Fíjate. Sí, tuvo sus problemillas, pero también estaba muy respaldado por la fundación, ¿no?
Estaba pensando, Silvia, que esta historia maravillosa de tu padre es ahora quizá ejemplo o debería ser ejemplo para muchos, porque estamos en un momento también como de auge de los autoritarismos o de esos bloques encerrados cada uno y enfrentados, ¿no? Que es contra lo que yo diría luchó tu padre toda la vida, ¿no? Por romper esos bloques barrera, estancos, ¿no? Sí, ¿no? claro. Y establecer diálogos. Eso sí que le podríamos decir que lo definió. Totalmente, totalmente. Es que yo creo que sí, en una polarización cada vez mayor, pues al final lo que se rompen son los puentes y la capacidad de construir conjuntamente algo alternativo, ¿no? A lo que las esferas de poder nos imponen, ¿no? Sabiendo la historia que sabemos de tu padre, ¿a dónde, ahora no está entre nosotros, pero dónde iría él? ¿Ahora en qué lugar del mundo se plantaría? ¿Dónde te lo imaginas? ¿Dónde te lo imaginas ahora mismo, luchando por arreglar algo? Pues mira, yo me he dedicado en los últimos años, en las últimas décadas, al tema de las migraciones. Yo creo que él en el ámbito de las migraciones vería ahora un reto importante. Mi hermana trabaja en temas de ecología y creo que también es uno de los grandes problemas que enfrentamos, de las grandes luchas, ¿no? Pero también yo pienso en las inmensas desigualdades que están abriendo una herida cada vez mayor, ¿no? Entre el norte y el sur. Entonces, yo creo que cualquiera de esos retos me lo imagino ahora activamente. No lo hemos dicho, pero Sí. Silvia Konietzki es presidenta de Oxfam Intermón en España. Y una maleta, yo quería preguntarle por una maleta, no sé si nos da tiempo. Sí, Lourdes. sí. Oye, yo creo que todo el mundo que tenga Sí. interés en historias familiares sueña con encontrar una maleta repleta de fotos y documentos con secretos familiares. ¿Qué había en esa maleta? Es que fue increíble porque mi padre me contaba mucho, ¿no? Entonces yo he tenido mucho conocimiento de su historia, pero no me esperaba que cuando él murió encontré 2 maletas antiguas, así de estas típicas de los años 50, y estaba llena de documentación. Había desde la fotocopia del diario de guerra de mi abuelo en la Primera Guerra Mundial, el diario de mi abuela en la huida de la Segunda Guerra Mundial, hasta toda la documentación de pues, la burocracia de ellos como refugiados y el reconocimiento de las pertenencias que habían tenido, o todo un dossier sobre la cárcel y un relato de él que hizo con unos amigos periodistas sobre el periodo de la cárcel. ¿Y no tienes ganas de a lo mejor organizar todo esto y publicarlo? Porque yo creo que testimonios como el de tu padre ahora mismo, que estamos viviendo estos momentos dramáticos y que intentan sobre todo deshumanizar, ¿no?, a quienes están intentando obtener una esperanza de futuro viniendo a nuestras costas, ¿no crees que un testimonio así debería darse a conocer, Silvia? Sí, varios amigos además me están animan a animando, ello. Sí, yo lo que pasa es que todavía tengo ahí el pellizquito, como que, bueno, abro la maleta, pero no tengo todavía suficiente distancia como para trabajarlo con Bueno, de yo no quiero, forma Silvia, no quiero objetiva, decir ¿no? nada, pero estás muy conectada. Esto no voy a decir por qué, pero estás muy conectada con el mundo del cómic. Ahí viene. Uy, pues una novela gráfica. Nuestras amistades en común. O sea que una novela Es verdad, gráfica es verdad. con tu padre, cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo que nos está escuchando ahora, así que alguno de los amigos. Sí, sí. Seguramente. A ver, que algún ver si se amigo, anima. más que coger el hilo o el cable que estamos aquí dejando, que coja ya el lápiz y se ponga a dibujarlo. Silvia, creo que a título personal acabas de regresar de Ceuta, donde has ido a intentar ayudar en esta situación que estamos viviendo. ¿Qué impresiones te traes de allí? Pues mira, eso da para otro programa realmente, ¿no? Está siendo la situación muy, muy, muy compleja. Hay muchísimas personas en situación de calle, muchos menores de edad, y realmente es un poco incomprensible la lentitud y la falta de colaboración realmente de las administraciones públicas, ¿no? Es incomprensible porque en el saldo del 21 se habilitaron 5 naves donde pudieran estar las personas y este año no se ha hecho nada de eso, ¿no? Entonces, hasta la policía que está identificando a los menores está absolutamente desbordada porque no se están
llevando recursos, y son los vecinos y las entidades sociales las que están de alguna manera intentando echar una mano. Entonces, bueno, pues también ahí me vengo yo bastante tocada, ¿eh? O sea, pero también reconocer la enorme labor que está haciendo muchísima gente desde entidades sociales y asociaciones de vecinos para paliar un poco esa situación. Qué fuerte, sí. Yo aparte siempre lo pienso, que a veces vemos todos los análisis políticos desde la orbe, digamos, y vemos que todos los análisis políticos son desde la frialdad de la geopolítica y no desde la individualidad de esos menores que están viviendo en la calle, ¿no? O de esas personas que están a más de 38 grados en playas hacinadas, ¿no? Totalmente, sí. Con O chapas, en la ¿no? calle, Sí. que al final ellos son pues la munición entre la lucha entre países y lo único que están desesperados por buscar una vida mejor. Total. Y lo que decía yo al principio, ¿no? La reflexión que hacíamos Darío y yo al principio, Silvia, que todas esas historias son historias que marcan no solo a esos niños, sino seguramente marcarán a sus hijos, ¿no? Sí, ojalá, nietos, claro. Ojalá que, como en el caso de tu hermana Angélica y con el tuyo, en tu caso, sea una influencia en positivo, ¿no? Porque os habéis dedicado a cosas que siguen un poco la estela del compromiso de vuestro padre, Dieter, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo siempre lo hago, siempre que veo a estos niños que vienen, intento pensar que quizás serán el médico que me trate, la profesora de mis nietos, como lo he sido yo, ¿no? Y que la historia da tantas vueltas que uno no sabe quiénes serán los próximos migrantes y si ellos no serán los encargados de curarlos o atenderlos, o sus nietos o sus hijos, ¿no? Y que, por cierto, Silvia, tu madre también había tenido algo que ver con la Fundación de Amnistía, ¿no? En España. No, mi madre no. Mi madre era filóloga, pero la segunda mujer de mi padre sí. La segunda mujer de mi padre sí estuvo muy vinculada a Amnistía Internacional. Qué bien. Bueno, también esa fue quizás un vínculo, ¿no? Cuando se conocieron, importante. Claro. Bueno, pues una vida marcada por ese compromiso con el diálogo, ese compromiso. Me he apuntado la frase, que no sé si la he apuntado bien, no dejar que los acontecimientos te definan. Sí. Y mira qué acontecimientos vivió. No te digo. Pero no dejarse de definir ni condicionar por los acontecimientos que le tocaron vivir. Me quedo con esa frase y esa enseñanza de tu padre, de Dieter Konieczki. Konieczki, perdona. Konieczki. Es que lo está diciendo todo el rato mal. Yo también. Pues un placer hablar contigo y conocer tu historia familiar, y ánimo con esa maleta. Ábrela y que algún día se comparta, ¿no? Y compártela, eso te iba a decir, porque yo creo que necesitamos ejemplos como los de tu padre, Dieter Konieczki. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, Silvia, gracias por contarlo. Un beso, Silvia, muchas gracias. Hasta el domingo que viene, Darío. El domingo que viene, por supuesto. Con más historias. Muchas más historias de la historia. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.